Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Hoy quiero que leamos el libro de Jonás, capítulo 1, versículos 1 al 3, y leemos: Vino palabra de Jehová, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El tema de hoy es un llamado de Dios a los Jonás de hoy. ¿Qué es Nínive? Amados, Nínive significa bonito, agradable, hermoso, pero ese nombre no caracterizaba a los ninivitas, que eran malvados, torturadores, se deleitaban en hacer sufrir a las personas de los pueblos que ellos conquistaban. Nínive era la ciudad más importante de Asiria, y luego se convirtió con el tiempo en la capital del imperio asirio. Nínive era una ciudad perversa, pagana, blasfema, y como ya lo dije, sanguinaria y violenta. Los asirios eran enemigos declarados de Israel. Fueron una potencia dominante en el Medio Oriente por más de 200 años. Eso fue entre los años 885 y 665 antes de Cristo. En varios relatos del Antiguo Testamento se describen las invasiones a Judá y a Israel, y como estos, me refiero a los asirios, los atropellaban en varios relatos del Antiguo Testamento se describen las invasiones a Judá e Israel, y cómo estos los atropellaron, los saquearon y los llevaron al cautiverio. Los asirios fueron el látigo en las manos de Dios para castigar el pecado de Israel. Tradicionalmente, en Israel y Judá se les enseñaba a los niños a odiar a los asirios, pero también a temerles por causa de sus maldades y sus atrocidades. Los asirios eran un pueblo desalmado, hermanos, que desarrolló y practicó los métodos más diabólicos, más atroces de tortura a sus enemigos. Los desollaban, los dejaban clavados a estacas, los empalaban, le quitaban toda la piel y los dejaban allí abandonados en el desierto, y ahí morían de una manera agonizante. Colgaban a los reyes en las murallas de la ciudad de Nínive como si fueran animales, para exhibirlos, para desmoralizarlos más de lo que ya estaban. Eran el trofeo para burla de todos los ninivitas a sus enemigos. Y Jonás, pues, él creció bajo la cultura del odio a los asirios, y tanto era su odio hacia los asirios que no quería llevarles el mensaje de Dios para que no se arrepintieran de sus pecados y recibieran el perdón de Dios, porque Jonás conocía a Dios y él sabía muy bien que Dios es clemente y que para siempre es
su misericordia. Parece que Jonás tomó muy en serio la primera parte de Mateo 5:43, cuando Jesús dijo: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero Jesús vino a cambiar eso. Yo lo llamo las nuevas pautas morales, el majestático de Jesús. El Señor Jesús, a cambiar todo eso. Porque en el versículo 44 Jesús dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Eso es el secreto del Evangelio de Jesucristo. Es algo que el hombre común, a menos que tenga una experiencia con el Señor, jamás podrá entender. Jonás se levantó de la presencia de Dios y dice que huyó a Jope para salir hacia Tarsis. Jope significa gracia, justicia, y Tarsis significa refinería. Jonás tenía tanto miedo como odio a los asirios. Tenía ese sentimiento agridulce, esa mezcolanza. Y estos dos sentimientos, que son contrarios a la voluntad de Dios, que no deben tener ni los creyentes y menos los profetas de Dios. Ningún ministro puede tener esta mezcla de este binomio de sentimientos. Estos sentimientos lo hicieron huir de la presencia de Dios. Segunda de Timoteo 1:7 dice Pablo allí que porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero mira cómo dice que él huyó de la presencia de Dios. Huir es la actitud que tiene hacia Dios alguien que sabe que está en pecado. Por eso es que Adán y Eva huyeron y se escondieron en el Edén detrás de unos arbustos porque habían pecado. Entonces, para que usted vaya entendiendo el tema, Jesús envió a Pablo, apóstol de Jesucristo, a Roma, y él fue. Y aún sabiendo Pablo que allí le iban a cortar la cabeza. Hechos 20:24, ahí Pablo dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y en Gálatas 6:14 dijo: el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Jonás sabía que en cuanto a Dios, para siempre es su misericordia, que Él es amplio en perdonar. Y pensó: bueno, si voy y les anuncio el juicio que les va a venir a los ninivitas, quizás se arrepientan y Dios se arrepienta del mal que les iba a hacer y los perdone. No, claro que no, que se lo lleve el diablo. Nínive estaba al este y Jonás huyó a lo más lejos, al oeste. El corazón de Jonás estaba enfermo por el odio a los asirios, estaba dominado por el demonio de la xenofobia. Mire, si nuestro corazón no está sano, oiga bien, nunca, pero nunca entenderemos la profundidad, el misterio de la gracia de Dios. Pero en realidad no se trataba
solo del odio que Jonás tenía por los ninivitas, que lo llevó a desobedecer la orden de Dios, porque la desobediencia de Jonás puso en peligro la tripulación del barco que le dio abordaje. Mire, oiga bien, qué peligroso es relacionarse con un Jonás. Tenga cuidado, tenga cuidado. Usted tiene que entender esto que yo estoy hablando hoy. Dios trajo esto a mi corazón. Una vez, estando en la barca que zarpaban para Tarsis, que significa, como le dije, refinería, y Dios estaba por procesar a este profeta de Dios que indudablemente necesitaba ser refinado, pero a la manera de Dios. Cuando los hombres de Dios pecan contra Dios, es Dios mismo el que los disciplina. Isaías 1:25 dice: y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. ¿Qué pasó con este profeta que creía que, digamos, que podía hacer lo que le viniera en gana y que se había hecho sus propias reglas en cuanto a quién se le debe ofrecer el mensaje de la salvación y a quién se debe abandonar a su suerte para que muera y para que se pierda? Bueno, apareció en el mar, óigame bien, una tormenta tan furiosa, tan terrible, que azotaba la barca con fuertes olas como latigazos que amenazaban con destruirla. Mientras tanto, ¿dónde estaba Jonás? Estaba durmiendo en el sótano de la barca, muy orondo, muy tranquilo, despreocupado de la situación de peligro que vivían en la pequeña barca, que en realidad fue él quien ocasionó aquella tormenta. Miren, nuestra desobediencia a Dios y a su palabra, a la orden del Espíritu Santo, puede poner en peligro la vida de otros que dependen de nosotros o que estén alrededor de nosotros. Jonás representa a ese cristiano desobediente, con el corazón enfermo de odio, de envidia, de resentimiento, que por donde pasa lo que deja es muerte, desolación, divisiones, va vomitando su veneno, su odio, contaminando a otros. Eso pasó con la familia de Acán, con la familia de los sátrapas que acusaron a Daniel para que lo arrojaran a la fosa de los leones. Eso pasó con toda la familia de Coré, Datán y de Abidán. Eso pasó con los hijos de Saúl. Nuestra desobediencia no solamente nos destruye a nosotros, sino que se transfiere también al entorno donde nosotros estamos, a nuestra familia, a nuestros hijos. El mal lo alcanzó porque no hay un lugar tan lejos que el hombre pueda huir, correr, que no lo alcance la mano de Dios para castigarlo. El Salmo 139, 7, 9 y 10 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El Salmo 139 es uno de mis salmos preferidos. Amós capítulo 9 versículos 3 y 10 dice: si te escondieres
en la cumbre del Carmelo. Allí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, que era precisamente en donde estaba escondido Jonás, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y el versículo 10 dice: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Jonás creo que se decía a sí mismo lo que dice el Salmo capítulo 10, versículo 6. Dice en su corazón, no seré movido jamás, ni me alcanzará el infortunio. ¡Qué error! ¡Qué error que está cometiendo ese cristiano, esa cristiana, ese ministro, ese profeta, esa profetisa, que está en pecado oculto, que está en desobediencia a Dios, que Dios le dice que hable y no quiere hablar para no ser perseguido, para que no le quiten privilegios en donde está allí sembrado. ¡Qué error! ¡Qué error! ¿Creen que la mano de Dios no los va a alcanzar? Pues si no se arrepienten a tiempo, en polvo y en ceniza, pues prepárense, porque allá enviará Jehová la serpiente y los morderá. Y la serpiente no tiene nada que ver con Dios. ¿Por qué? Porque cuando alguien está en pecado, está en desobediencia, rebelado, voluntariamente contra Dios, hay puertas abiertas para que la serpiente, Satanás, la serpiente antigua, la serpiente destructora, tortuosa, los alcance. La Biblia dice que el que es de Dios, el que se guarda en Dios, el maligno no le toca. Por eso la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Mientras estemos en integridad, hermanos, no importa cuánto tengamos que sufrir, pero es mejor tener al cielo a nuestro favor, que las faldas de Jehová nos cubran, que la gracia del Espíritu Santo nos arrope, nos cobije, porque si no estaremos desnudos, listos, vulnerables para ser destruidos por el diablo, por sus demonios. Es increíble, hermanos, ver a un profeta de Dios huyendo de su responsabilidad de anunciar el mensaje de Dios. Pues para eso fue que Dios nos ha llamado, para eso nos llamó el Espíritu Santo, para hacer sus trompetas en la tierra, para alumbrar como antorchas en un lugar oscuro. Las antorchas están escondidas, como aquellos 100 profetas escondidos en los tiempos de Acab y Jezabel, en los tiempos de Elías. Ya hay lugares donde no quieren oír, así dice el Espíritu Santo. ¿Y de quién es la iglesia? ¿Quién es el que vino del cielo el día de Pentecostés para dirigir la iglesia, para ser el pastor de la iglesia, el maestro de la iglesia, el que hace las señales, prodigios, milagros, liberaciones, conversiones, que rompe los corazones para que la gente venga a Cristo? Es el Espíritu Santo que obra para glorificar a Cristo y honrar su sacrificio en la cruz. Los profetas de Dios son sus atalayas, y Él espera que su mensaje a las naciones, a los pueblos, a las personas, lo haga arrepentirse, para Él luego perdonarlos. ¿Por qué? Porque grande es el misterio de la piedad, dijo Pablo. No hay forma como yo pueda entender porque Dios me escogió, porque Dios me perdonó. No sé, pero Él es Dios. Por eso dice Ezequiel 3:18, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad,
pero su sangre demandaré de tu mano. Amados hermanos, Pablo aborrecía a los cristianos por su celo legalista y religioso. Me refiero a Pablo cuando era Saulo de Tarso, antes de convertirse a Jesucristo, antes del encuentro con Jesús en el camino de Damasco. Pero cuando tuvo, como le dije, ese encuentro con el Señor Jesús en el camino de Damasco, que el Señor lo derribó a tierra, que el Señor le dio: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Su corazón fue cambiado en el corazón de un apóstol del Señor. A partir de ese momento, Jesús lo envía a llevar las buenas nuevas a los judíos y a los gentiles. No nos extrañemos, y es mi oración que Dios llame obreros a la mies, sí, pero Dios va a traer gentes a la iglesia, que Dios lo va a sacar de las cárceles, del narcotráfico, de las guerrillas, de la brujería, de la hechicería, que los va a traer del sicariato para convertirlos en ministros del Señor, que va a arrancarlos de las garras del homosexualismo, del lesbianismo, para convertirlos en testimonio viviente de la misericordia de Dios y del amor de Jesucristo. Esto era un compromiso serio para Pablo, por sus antecedentes de perseguidor de la iglesia de Cristo. Pero en Hechos capítulo 26, versículo 19 dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Porque hay visiones celestiales y hay visiones demoníacas, hay visiones engañosas. ¿Cuántas iglesias se han dividido por un falso profeta? ¿Cuánta gente se han desviado de la verdad por un falso profeta? ¿Cuánta gente se han casado, se han divorciado? ¿Cuántos hogares han sido destruidos por una visión, por un mensaje, por una profecía que no viene de parte de Dios? Hoy tenemos la misma panorámica en el mundo. Vemos maldad, me refiero a la panorámica de Nínive, vemos corrupción, herejías, violencia, idolatría, ocultismo, falsas doctrinas, sectas y religiones falsas. Es decir, que el mundo entero se ha vuelto una Asiria moderna y una Sodoma y Gomorra modernas, a todo color. Hechos 2:40 dice: sed salvos de esta perversa generación. El que conoce la palabra y el que está siguiendo paso a paso, los latidos, los acontecimientos de la palabra, sabe que estamos en los últimos días y que esta sociedad cada día está más corrompida. Cada día este mundo está más arrastrado, lleno de pecado y de maldad. Cada vez está más de espaldas a Dios. Por eso un cristiano verdadero no haya cabida en este mundo y está clamando a Dios que venga pronto y nos saque de este gran zafacón, de este chiquero. Pero mientras tanto tenemos que seguir peleando por esas almas que fueron rescatadas, fueron salvadas por Cristo en el Calvario. Y así como Dios tuvo misericordia de ti y de mí, tenemos que tener misericordia de los demás. Pero, ¿en dónde están los Jonás en el día de hoy? Y me refiero al Jonás en el buen sentido de la palabra, en el hombre que recibió el llamado para llevar el mensaje a un pueblo que estaba a punto de perecer. Ya casi nadie quiere ir a las misiones, a rescatar vidas, a rescatar almas perdidas, armados del poder del Espíritu Santo y del amor del Señor Jesucristo.
Son pocos los ministerios y organizaciones que tienen la visión evangelística y misionera. Una iglesia que no tiene visión evangelística y misionera está fracasada. Ya casi nadie le dice a Dios como le dijo Isaías, allá en Isaías 6:8, heme aquí, envíame a mí. No quieren invertir en las misiones ni en las campañas evangelísticas. Pablo dice en 1 Corintios 9:16, ay de mí si no anunciare el evangelio. La iglesia de Jesucristo es evangelística y es misionera. Estos son los dos métodos bíblicos que hacen crecer la iglesia del Señor. Para eso Dios te llamó. Para eso Dios me llamó. Para eso Dios me extendió la vida. Me devolvió la vida en el 2016. Y me dijo el Señor, allá arriba, me dijo, te devuelvo la vida para que sigas predicando el evangelio de mi Hijo Jesucristo. En la iglesia de Jesucristo no puede haber cabida a la xenofobia, porque la gran comisión es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Yo tengo un amigo que antes de ser cristiano, era un niño, muchachito, él no le gustaban las personas de color, los negritos, las aborrecía, pero Dios lo llamó, transformó su corazón y hoy es un misionero de Jesucristo en África y ama a esos negros más que su vida. Eso solo lo hace el Espíritu Santo, que cambia tu mente, cambia tu léxico, cambia tu paradigma, te los rompe y te establece nuevos, que te hace bullir en el amor de Dios. Jesús acabó con ese sentir xenófobo cuando fue a Samaria y le habló a una samaritana y dice, porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Juan 4:9. Jesús no discriminó a nadie. Él caminaba con prostitutas, con ladrones, con publicanos, con pecadores. Y le dijo a los principales del templo, en Mateo 21, 31 y 32, que los publicanos y las rameras iban delante de ellos al reino de Dios. Versículo 32 dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentís. Bendito sea el Señor. La iglesia de Jesucristo debe seguir su ejemplo, amar a todos, sin mirar su raza, su nacionalidad, las divisiones por razones político-partidistas. Porque los cristianos no deben caminar en política, pero sí debe respetar a las autoridades que están ahí en gobierno. Nuestro gobernante se llama Jesucristo y nuestro partido es el Evangelio de Jesucristo. Y la única campaña que tiene que hacer un cristiano es las campañas evangelísticas de Jesucristo para salvación de las almas. Satanás ha incitado a muchos hombres en muchas naciones para que construyan una muralla contra el Evangelio de Jesucristo, y son muchos los cristianos que desistieron de cumplir con la Gran Comisión y aceptaron la cultura antievangelio como algo normal y no como una obra del mismísimo Satanás, como unas murallas de las tinieblas. Pablo intentó ir en varias oportunidades a los tesalonicenses
pero el diablo, dice la Biblia, lo estorbó. Primera de Tesalonicenses 2:18 dice, por los cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Estoy hablando de un apóstol, hermano, un hombre de Dios que recibió el Evangelio en el tercer cielo, que fue llamado y se les dio palabra inefable que a ningún hombre les ha dado hablar. Ese es el mismo diablo que hoy está estorbando la predicación del Evangelio de Jesucristo de una manera u otra, ya sea por razones de visado, para no dejarnos entrar en ciertos países, o simplemente porque no hay permiso para concentrar masas de personas, porque el diablo sabe que las campañas predicadas por hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo hace temblar el infierno, las cadenas se rompen y las almas corren a los pies de Jesucristo. Estos son los últimos mensajes que estamos dando en esta tierra macaya. Son los últimos mensajes que el Espíritu Santo le está dando a sus hombres y sus mujeres para que otros puedan escapar. Son pocas las iglesias y las organizaciones cristianas que se preocupan por las misiones, amados hermanos, y por los misioneros. Muchos misioneros están pasando trabajos en pueblos hostiles al Evangelio, en donde llevar el Evangelio a la gente es una odisea, es un sacrificio, es un riesgo constante. Mientras tanto, en la mayoría de las iglesias de hoy, solo se piensa en conciertos con el artista cristiano que está de moda, el boom, porque se van a agotar las entradas y esos llenan salones y eso les deja mucho dinero a todos. O en patrocinar encuentros apostólicos y proféticos en donde se engolosina a las personas con palabras declaradas, con diseños y decretos apostólicos para el año, y entregarles, según ellos, la llave espiritual con la que puedan abrirse paso hacia el éxito en los negocios, a la prosperidad material. Mientras tanto, el mundo ardiendo en las llamas del pecado y la perdición. Ustedes le van a dar cuenta a Dios. Bemashima, Ansalaikima, Bensolokima, Sarabakama, Yirra Kamasaya. Y los cristianos saltando y dando gritos de júbilo y gritos de guerra, eso le da risa a Satanás y a sus demonios, porque el mundo no cambiará a punta de decretos apostólicos ni proféticos, ni con conciertos musicales, porque los géneros de demonios que están ahora oprimiendo los pueblos, las naciones, estos demonios, estos géneros que oprimen a las almas, solo salen con oración y ayuno y en el nombre de Jesús, en el poder del Evangelio. Ese Evangelio que es sustentado con una vida de integridad, de santidad, de temor a Dios, de sujeción a su palabra, de guardar la sana doctrina. Pero el ayuno y la oración, los cultos matutinos, el evangelismo agresivo en las calles, eso era para otra época. Ya ellos están en lo que ellos llaman otro nivel del reino. Y allí no se habla del rapto de la iglesia, ni del infierno, ni del juicio final, ni se confronta el pecado con la palabra para que el pecador abra sus ojos, se arrepienta y viva. Esa es la razón por la que hoy, amados hermanos, tenemos una iglesia raquítica, débil, cosmética, tuberculosa, sin fuerzas para resistir el ataque de las tinieblas, amados, y derribar las murallas del infierno que tiene cercado a los pueblos. Cuando yo veo personas
que son cristianos y se mudan de barrio, se mudan de casa, porque cerca tienen un brujo o una bruja. Hermanos, de verdad que eso es vergonzoso, porque el que tiene que oír es el diablo, no tú. Que se mude el brujo o se convierte o se muda o se lo lleva el diablo, pero algo va a hacer Dios, porque las tinieblas nunca prevalecerán contra la luz de Jesucristo. Pero esto sucede cuando el cristiano perdió el poder, cuando el cristiano perdió la autoridad, cuando el cristiano ya no tiene recursos espirituales para decirle a Satanás: fuera, en el nombre de Jesús. Cuando Pablo fue a la ciudad de Éfeso, las cadenas de la idolatría y el ocultismo tuvieron que caer. Y la potestad diabólica esta de Diana fue derrotada, no por un decreto apostólico y profético de Pablo, sino por el poder del Espíritu Santo y el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y fue el Espíritu Santo el que movió a Pablo. Ese mismo Espíritu Santo me ha hablado y me dice: habla, que son los últimos mensajes que le estoy dando al mundo para que escape, y a mi iglesia para que se santifique. Y yo quiero aclarar que yo creo en eso, decretos apostólicos y proféticos, pero de verdaderos profetas y verdaderos apóstoles. Porque hoy hay un chorro, mi hermano, como dicen en Puerto Rico, por un tubo y 7 llaves, de apóstoles y profetas falsos, que Dios no los llamó. En Hechos 19, 11 y 19 dice: y hacía Dios, óigame, milagros extraordinarios por mano de Pablo. Pregunto yo, ¿dónde están los milagros de los que se hacen llamar apóstoles? El único milagro que hacen es que te sacan el dinero sin sacarte la cartera. Ese es el único milagro, que es el único tema que ellos tratan todos los domingos, es el diezmo, la ofrenda, el pacto, y cómo Dios te va a bendecir y cómo Dios te va a dar. Y el versículo 19 dice ahí, de Hechos 19, y muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. En los versículos 13 al 16 dice que 7 hijos de un tal Esceva decretaron palabra apostólica y profética sobre un demonio que poseyó a un hombre, y este les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo y lo respeto, pero ustedes, ¿quién diablos son? ¿Quiénes son ustedes? Y dice que el demonio saltó sobre ellos y los dominó, los hirió, y dice que salieron huyendo, heridos y desnudos y avergonzados, y que eso trajo temor al pueblo de Dios en Éfeso y al pueblo, a los ciudadanos de Éfeso, y dice que magnificaban el nombre del Señor Jesús. Volviendo al tema de Jonás, este tuvo que ir a cumplir la misión que le encomendó Dios de ir a Nínive a predicar, y lo envió Dios de vuelta para allá atrás, dentro del vientre de un pez, y el pez lo vomitó en la costa de Nínive. El pez sabía la dirección donde tenía que hacerse la obra. Era mejor para Jonás que lo vomitara ese pez en las costas de Nínive, y no que lo vomitara Dios de su boca, por tibio, por desobediente, por xenófobo. Hoy la iglesia tiene que volverse a las primeras obras, así como Jonás volvió a Nínive. Debemos regresar, amados hermanos, ministros del Señor,
al evangelismo en las calles, en las cárceles, en los hospitales. Hoy vemos cristianos en los hospitales, pero solo cuando van a chequearse con el médico. Tenemos que hacer guerra espiritual contra las tinieblas, en el mismo terreno en donde el diablo ha oprimido a las almas. Mucha gente hoy está en sufrimiento en los hospitales, porque pueden adquirir la medicina, pero hay cosas que la medicina ni la ciencia puede lograr. Estuve en terapia intensiva hace poco. Estando en terapia intensiva, había una mujer frente a mí, murió en su cama, y vi cuando el monitor, la luz del monitor del corazón se apagó, le taparon la cara con la sábana los médicos y se fueron. Yo le dije al Señor: Padre, yo estoy aquí por algo. Si yo me muero ahora, sé para dónde voy. Pero esta mujer pueda que esté ahora mismo descendiendo por las gradas, las escaleras, a las pailas del infierno. Dale una oportunidad, Dios mío. Y allí casi ni podía yo hablar. Y Dios le dio la vida. Y vive Jehová, en cuya presencia estoy, que estoy hablando verdad de Dios. Al lado mío había un niño de 4 años que murió. Y Dios le dio la vida también. Tú tienes que llevar vida donde quiera vayas. Muchas veces Dios permite situaciones, porque detrás de situaciones hay una visión, hay un propósito. Todas las cosas nos ayudan a bien. Tenemos, amados, que volvernos a los ayunos congregacionales, a las vigilias sin sopas, sin sándwiches y sin café a medianoche, sin dinámicas de juego para que las personas no se duerman en la iglesia. Esas son las clases de actividades que se están haciendo hoy en día, puro show, entretenimiento, y se hacen vigilia, es una sola cantadera de corito y va a estar bailando hasta las 6 de la mañana. Por eso los que están alrededor de esas congregaciones no se convierten al Señor, porque esas actividades no tienen fuerza ni tienen poder espiritual para remover tinieblas de un lugar. No afectan al mundo de las tinieblas. Pero mire, por la irresponsabilidad de Jonás, 120,000 personas se iban a morir y se iban a ir al infierno de cabeza. Eso dice que a Dios los ninivitas paganos, violentos, torturadores, idólatras, le importaban tanto como cualquier pecador de la tierra en el día de hoy. Yo no veo diferencia entre un borracho y un jugador de gallos, de casino. Yo no veo ninguna diferencia en el que se fuma un cigarro o el que fuma marihuana. No veo ninguna diferencia el que se roba un peso y el que se roba 1,000,000. Dios no clasifica a los pecadores. La paga del pecado tiene una sola sentencia: muerte. Y separa al hombre de Dios. Isaías 59:2. Segunda de Pedro 3:9 dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jonás tuvo su oportunidad de hacer la voluntad de Dios, aunque fuera a punta de palo. Hoy es tu oportunidad. No puedes huir. Si Dios te llamó, tú vas a cumplir con Dios, por las buenas o por las malas. Tú eres hoy ese Jonás procesado. No me refiero al que estaba en la barca huyendo torpemente, creyendo que iba a huir de Dios. Me estoy refiriendo a ti hoy como ese Jonás procesado, que entendiste el proceso, que te arrepentiste de tu pecado y que
pusiste tu rostro en el cielo y dijiste: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Seguiré el camino, comenzaré de nuevo y te seré fiel hasta la muerte. Ese Jonás levantado y capacitado por el Espíritu Santo para llevar el mensaje de salvación en Cristo Jesús. El único que puede salvar es Cristo. Si el mensaje que se predica, Cristo no es el centro, no es de Dios. Si el mensaje que se predica hoy, el único camino al Padre no es Jesucristo, no es de Dios. Si el único intercesor y mediador entre Dios y el hombre no es Jesucristo, en ese mensaje no es el mensaje de Jesucristo. Dios te llamó a ti y a mí para llevar este mensaje de salvación a toda criatura. La gran comisión hoy está viva, está activa, está vigente y es para ti y para mí. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Busca a Dios, santifícate. Si estás huyendo de Dios, sigue corriendo, pero no vas a llegar lejos. Donde llegues, la mano de Jehová te alcanzará. Hay un pez preparado, un gran pez, para aquellos que no quieren obedecer a Dios. Es mejor tener a Dios de amigo. Hay de aquel que pleitea con su hacedor. No cometas la torpeza de Jonás. Es un honor servir a Dios. Es un honor pararse delante de una persona o de 1.000.000 de personas y ser una carta abierta del amor de Dios que el mundo pueda oír. Qué hermoso es que la palabra de Dios está impresa, está esculpida con martillo, cincel y fuego en nuestros corazones. Y podemos decir como Jeremías: hay un fuego metido dentro de mis huesos. He tratado de resistirlo, de sufrirlo, pero no he podido, porque Dios es más fuerte que yo. Me venció, me sedujo, me rindió con su poder. El que no se preocupa por el perdido, ni por sus hijos perdidos, ni su familia perdida, es que el fuego que tiene que estar metido en los tuétanos de los huesos se apagó hace rato. Cuídate. Dios te bendiga. Cristo viene.